Soy compañero de Belén, trabajo también con chicos y chicas con TDAH y otra de las labores que hacemos a veces también en Si Venimos Juntos en el programa es forma de profesorado. Y hoy pues no sabíamos qué hacer. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un título genérico, verdades y mentiras, ¿sabes? Que sí. Porque como Miriam nos va a pisar la mitad de las cosas por la mañana, pues ya después vamos viendo de lo que hablamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a tratar de hacer esto de la manera más dinámica posible, resolveros dudas que podáis tener y a la vez plantear pues estas verdades y mentiras, que es a lo que más estamos acostumbrados a escuchar por parte de tanto de familias como de profes. Como por la mañana vimos que había asistencia de profes y asistencia de familias, vamos a dividir un poco también para esta parte. Claro, estábamos comiendo, Belén y yo, después de que Miriam, repito, nos pisara el 50% de la presentación. A ver, Pilar, un TDAH, que lees instrucciones, mientras está tratando de dialogar con su público, me estás complicando muchísimo la luz. La luz la gestiono yo, ya está, todo el tiempo. Olvida la instrucción, perdón. Ya está. Sé dónde están, pero es que si las apago se duermen. Joder, pues no explicamos la necesidad de activar. Bien. Estoy ya encendido. Vale, y ahora no sé qué está. Ah, eso, que estábamos comiendo y a mí se me estaba haciendo larga la comida. De tener que estar sentado. Yo soy TDAH, ¿vale? Pero, ¿Puedo describir yo la situación? sí. Estábamos todos comiendo, yo tengo a Juan al lado, como veis a nivel de altura hay bastante diferencia, y de repente me doy cuenta de que de 15 personas estamos todas sentadas y cuando miro a mi izquierda Juan está así de pie. ¿Me explica por qué? Prefiero que lo expliques tú, seguro que de primera persona. Bien. A nivel social, y para que el resto de la gente la entienda y me miren menos raro, ¿no? Porque aquí hablamos de divergencias, de diversidad y todo eso, pues hombre, choca, ¿no? Una comida que uno se levanta y se queda un poco estatua, choca. Pero yo digo, no, es para facilitar a la camarera que pueda transitar y recoger los vasos y los platos. Respuesta social aceptada. La verdad es, las piernas me pedían levantar, tenía esa necesidad de poder activar. Entonces hablando de esto dije, oye Belén, que vienen de comer, igual que nosotros. Es verdad que hace frío y eso nos ayuda a activarlo, que hace frío, pero vienen así un poco apagados, seguro. Así que dijimos, pues cambiamos unas cosas y empezamos explicando, me perdí y empezamos explicando otra cosa. Así que, de los que estamos aquí, lo primero que vamos a explicar, y aquí los voy a apagar un momento la luz, porque la luz se ve estupendo, porque yo le doy aquí, y a mí, pocos me centrar. Bien, Flipa, muy bien. Pero ahora lo tengo que encender, porque si no, no vemos si os dormís o no. Entonces, la primera cosa que tenemos que explicar es lo siguiente. El TDAH es un trastorno que afecta a los estímulos de nivel medio. A los que no son de nivel medio no afectan. ¿Por qué? Porque si son estímulos muy bajos tenemos sueño y ahí no funciona ni Dios. Y si nos vamos por arriba en máxima ansiedad tampoco solemos funcionar. Pero, ¿sabéis qué es un estímulo de nivel medio? Pues Belén y yo hablamos igual. Un profe dando clase, leer un libro, seguir una receta de cocina, ver un documental de la 2. Bueno, todas las partes serían estímulos de nivel medio. Claro, después de comer, venimos del frío, nos sentamos aquí, 21 grados que debe estar la calefacción, ¿y qué pasa? Podéis hablar, que yo os escuche, ¿qué pasa? La siesta. Entonces, si llegamos a la siesta, que nos venimos por aquí abajo, aquí habrá personas neurotípicas, sin ningún tipo de dificultad, ni trastorno, nada. Que funcionaríais aquí, ¿vale? Los estímulos de nivel medio, aquí funcionáis bien, sois efectivos, sois capaces de seguir la clase, de entender lo que vamos a explicaros Belén y yo. Pero es que aquí también hay TDAH, ¿no? Dicen que sí con las cabezas, ¿no? Y los TDAH supone que nosotros trabajamos por aquí arriba, necesitamos un nivel de activación más alto, necesitamos que los estímulos sean más intensos. Así que si yo os preguntase, estáis viendo una peli en casa, las 12:10, un día de trabajo intensísimo, llegáis a casa y estáis trabajando, que son las 12:10, estáis reventados. Tenéis que acabar de ver la peli, Belén, no vale rendirse. Que nadie conteste rendirse. Tenéis que acabar de ver la peli, porque si no os la destripan y os fastidia un montón, la tenéis que acabar de ver sí o sí. Y estáis en el sofá y empezáis a cabecear. ¿Qué hacéis? ¿Qué más? Levantarse, subir el volumen, moverse, ¿qué más? ¿Cómo? Moldear la cara, ¿qué más? Aplaudir. ¿Qué más? Comer, ir a la nevera. Abrir la ventana, vale, ¿algo más? Pellizcarse. Refrescarse. Pellizcarse. Pellizcarse, desde los míos. Yo sigo preguntando mucho, ¿sabéis por qué? Porque un día pregunté en un cole, en Cámara de Mercantil, ¿sabéis qué me dijeron?
Bueno, me cago en el coño, plancha, empiezo a planchar así que me duermo seguro. Digamos cosas que molen para eso, pero sí, lo tenéis claro. Movimiento principalmente, ¿verdad que sí? Lo tenemos clarísimo. Claro, mala hora. Entonces, primero, yo os estoy estresando con un tono de voz muy rápido, ¿verdad? Estáis ahí ya con cosas, Dios, que me pierdo algo de lo que dice. La gente que está pero así que ya suba y todo. ¿Cómo vamos a empezar? Vale. Os vais a poner de pie ahora. ¿Ves? Por favor, poneos en pie. Vale, venga, los tenemos de pie, de pie, de pie. Vale. Y ahora no. Y ahora claro, no saben lo que... Bien, alguien ya lo incluirá. El efecto sorpresa también. El efecto sorpresa, vale. La encargada de sacar fotos siempre es buen momento. Esto queda chulo cuando saquemos fotos aquí. Vale, yo lo dejo ahí en el aire. Venga, y sigue entrando gente. ¿Cómo mola esto? Vale, me subo para arriba. Bien, vamos a hacer una activación rapidísima, ¿de acuerdo? Y muy simple. Os voy a pedir lo siguiente. Gente calentando. Cuando Belén o yo os digamos círculo, tenéis que hacer así, un círculo, ¿vale? Bien, vamos a hacer una prueba, Belén, por si no se entendió. Círculo. Vale, lo tenemos clavado, perfecto. Cuadrado, ¿qué quieres que hagan con el cuadrado? Pide, hay que hacer lo que tú digas. Pues ya contamos un poco de neurodivergencia, Sí. podemos hacer cuando las neuronas hacen sinapsis, ¿no? Que parece que conectan unas con otras. Haremos este aleteo. Vale. Cuadrado. Hacemos un acumulativo, por si acaso. Círculo. Cuadrado. Vale, como son muchos, vamos a hacer que el triángulo que aplauda, que queda bien. Venga. Vale, entonces, repaso acumulativo, sí, círculo. Cuadrado. Triángulo. Una vez sola suficiente, gracias. Hay gente que está activado. Y nos queda el último, el rombo. Vamos a hacer una cosa. Como son muchos, están en fila, queda muy bien del trenecito. Vale, Veremos cómo te gusta el gesto. Nos pondremos de lado y haremos como que estamos en trenecito. Va, todos por el mismo lado es mejor. Vale, vamos desde el principio, por favor. Círculo. Cuadrado. Triángulo. Rombo. Bien, ahora Belén lo va a dejar de hacer y lo va a decir desordenado. A ver qué pasa, vamos. Círculo. Cuadrado. Círculo. Rombo. Triángulo. Círculo. Espera. Importante, muy importante. No podéis parar el círculo. Desde este momento el círculo es esto. El cuadrado es esto, el triángulo aplaudimos y la que queda hacemos el trenecito. Así que vamos allá. Círculo. Rombo. Cuadrado. Os podéis sentar, ¿no? Bien. Estáis a tope, ese era el plan, pero esto no es solo para haceros ahí entrar en acción y contaros un poco, tiene un porqué. Venimos a hablar de converxencia en la diversidad y os queremos hablar, poner un punto en común, un nexo en común de estas cosas, ¿no? Que hemos hablado tanto del DDH como de las capacidades, como dentro del TEA, y son las funciones ejecutivas. Hay una serie de funciones ejecutivas, concretamente son 11, y muchas de ellas, las dificultades en estas funciones ejecutivas, son compartidas. Las 11, mal en el TDAH, y después con TEA y otras capacidades, hay algunas que compartimos también y que, por tanto, no funcionan todo lo bien que deberían. Entonces, en este juego tan estúpido de minuto y medio que hemos hecho, pues habéis empleado todas vuestras funciones ejecutivas. Todas. Sé que hay gente que desconfía, así que vamos a hacerlo. Solo quiero que digáis que sí si las habéis empleado, ¿vale? Pero un sí que se escuche, no un sí para adentro. Venga, vamos allá. Respuesta inhibitoria. ¿Habéis tenido que pensar antes de actuar? Sí. Bien. Memoria de trabajo. ¿Habéis tenido que almacenar la información que... Sí, guay. Control emocional. ¿Habéis tenido que manejar vuestra vergüenza, timidez o frustración para hacer flexibilidad? Sí. Vamos allá. Atención sostenida. ¿Habéis tenido que escucharnos y atendernos durante un tiempo determinado para aprender las órdenes? Sí. Flexibilidad. Cuando he cambiado las órdenes, ¿habéis intentado hacerlo de otro modo? Más o menos, ya sé, algunos flojera, más o menos. Las dos siguientes son planificación y organización. Y yo os digo que yo que sí que lo usabais, ¿vale? Porque cuando no sabíais lo que hacer, mirabais al de al lado. ¿Y qué hacíais? No, nada. Las usabais. Y me queda manejo de tiempo. Si hubiésemos estado la hora haciendo la clase de aeróbic esta, ¿me hubiese mandado a paseo? Manejamos bien el tiempo, también nos estábamos empleando un ratito bien, mucho igual ya no. Nos vamos a la siguiente, establecimiento de metas. Claro que sí, acabar pronto de hacer el ridículo lo menos posible. También lo empleaba. Y vamos con las dos últimas de las que queremos recalcar una cosa, ¿de acuerdo?
importante, se adquieren con la mayoría de edad cumplida. Oh, ¿cómo que no? Están discutiendo los ponentes, ¿ven esto? Te puedes adquirirlas más tarde, ¿vale? Pero las funciones ejecutivas se adquieren a medida que el cerebro se va desarrollando y va madurando. Entonces, las hemos puesto en orden de adquisición. Respuesta inhibitoria, la primera, en torno a los 6 meses de edad. Periodo crítico, donde más adquirimos entre los 6 y los 8 años de edad. Estas últimas, a partir de los 18. Creo que el estudio habla de media de 22-24 años. ¿Qué sucede con el TDAH? Ojo, retraso madurativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo adquirimos ¿cómo? Más tarde. 3 años más tarde, un tercio de la edad, depende del estudio que consultes, te dice una cosa u otra. Pero importante, iniciación de tareas. ¿Habéis empezado a hacer esto aunque no quisierais hacerlo? Sí. Sí. Pero queríamos todos. Ya lo sé. Y después, claro, pero pensad esto en los deberes. Porque esto dice tal cual. Habilidad para comenzar proyectos o tareas a pesar de que no quieran hacerse y hacerlo de manera eficiente y pertinente. ¿Cuántos de vuestros hijos e hijas quieren hacer deberes? ¿Las tareas de casa? No, vale, pues aquí entra en juego esta función ejecutiva. Hacer algo porque creo que lo tengo que hacer, hacerlo desde el principio hasta el final, conforme a los estándares de calidad de mi madre o de mi padre, de mi ser profesor o profesor. No está adquirido todavía, hay una dificultad. Y por último, la monitorización, que es la capacidad de aprender de los errores o de saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Claro, cuando no tenía ni idea de lo que había que hacer, mirabais al de al lado. Si el de al lado no hacía nada, mirabais. Y los que están atrás lo tenéis fácil, contabais al chops. Que hay muchos haciendo así, por eso así. Bien, ¿qué sucede? Que todo esto está afectado en personas con TDAH. Funcionan de manera deteriorada, no funcionan igual de bien. Entonces esto nos influye en todo. Sí, influye en un juego que nos pasará en el día a día, ¿verdad? En clase, en casa, a la hora de hacer una receta o en cualquier situación. Este es el punto de partida. Y además nos une también tanto otras capacidades como a TEA, porque compartimos muchas de estas cosas. Por eso, este es el nexo de unión entre ambas y queremos ponerlo en valor para que veáis que estas dificultades que llevadas en el día a día pueden ser cosas súper básicas, es una dificultad y un lastre que llevamos y que arrastramos desde el despertar hasta la hora de meternos de nuevo en la cama. Son 16 o 18 horas de trabajo sobreesforzándonos para conseguir lo que esperan que consigamos. ¿Os parece ya si arrancamos ahora que tenemos el punto, el nexo común, nos hemos activado y toda la historia? Pues yo perdí el mando de la diapositiva. Vamos. Esto era simplemente un poco para ejemplificar dónde están esas funciones ejecutivas de las que hablaba Juan. Ya dijo un poco cómo se empiezan a formar, desde que nacemos, al final en las primeras etapas de la vida, pero el desarrollo total se produce cuando somos adultos. Es la parte más compleja a nivel cerebral y, bueno, la que más tarda en desarrollarse. Y está ahí aquí en el lóbulo prefrontal, digamos. Vamos con la primera afirmación, Juan. Venga. Lo hemos planteado así para que levantéis manos. Entonces, pregunta. ¿El TDAH se cura? ¿Verdad o mentira? Vamos a pedir que los que crean que sea verdad se levanten. O levanten la mano, perdón. Que levanten la mano si creen que el TDAH se cura. Madre, creo. Los que crean que el TDAH no se cura. Y después hay gente que no contesta. Esos no lo tienen claro. Bien. Vale, vamos a dar respuesta a eso. ¿Te parece, Belén? Depende. Hemos puesto una bandera de Galicia. Y un depende. Entonces hay gente que ha acertado, pero hay gente que no ha levantado la mano. ¿Por qué creéis que decimos depende? No es una enfermedad, no se tiene que curar. Mira, aquí llegamos a la parte etimológica. Vale. Bien, puede ser una parte, pero entonces sería un no. Y en el no levantó nadie la mano. Va. Lo que hace es desarrollar Lo que hace es desarrollar estrategias. Vale, ¿qué ibas a decir? pues lo mismo. Lo mismo, venís sincronizadas de casa, vale. Entonces, dicen que no. Vamos a ver qué dice esto, entonces. Venga. A ver, vamos a contar varias cosas. Primero, que se engloba dentro de los trastornos del neurodesarrollo. De hecho, ya ha salido aquí, ¿no? El manual diagnóstico de los trastornos mentales lo engloba aquí. Si es un trastorno del neurodesarrollo, significa que es una alteración o un retraso en las funciones que tienen que ver con la maduración de alguna parte del sistema nervioso central. En este caso es lo que hablábamos antes, ¿no? Las funciones ejecutivas. Entonces sí que se nace con él, o por lo menos aparecen las primeras etapas del desarrollo. Y significa que de una u otra manera tenemos que convivir con él. Claro, ya decís por ahí, al final lo que aprendemos, ¿no?, es a convivir con él y a tener estas herramientas y estas estrategias que nos permiten, pues, llevar una vida, por así decir, donde pase tal vez camuflado, enmascaremos esa sintomatología del TDAH.
Y esto es parte de lo que se trabaja pues, desde ANIDA, desde FEGADA, es decir, cómo sufrir menos en mi día a día, cómo... Me fue, es que están levantando la mano. Sí, porque estaba buscando, yo creo que... Pero cuando sea así, ponerte de pie y llamar, Sí, que es sin más, problema. no hay problema ninguno. Entonces, aprendemos a gestionar y a tener esas herramientas que son necesarias. Claro. Cuando ponemos lo de Secura, también hacemos un poco referencia a esta parte de la adultez. Porque nos centramos mucho y hablamos mucho de pues, TDAH y ver los niños en niñas. Pero hay una población un tanto olvidada, que son los adultos. Cada vez menos por suerte, pero sigue siendo un poco... Y si hacemos memoria y cuenta atrás los que estamos aquí y pensamos en nuestra clase de primaria, pues probablemente veamos al TDAH no diagnosticado, ¿verdad? O el maleducado, el que no estaba quieto, el malo, el que no parado, efectivamente. Bien, yo tenía esas etiquetas. Yo fui diagnosticado de adulto, pero yo viví con esas etiquetas también. Y es muy fácil ser el maleducado, el malo, el payaso. Lo difícil es revertir esa situación y ser otra cosa. Generalmente, si no aparece ese diagnóstico o ese trabajo o esa preocupación por lo que está sucediendo a nuestro hijo o hija, pues nos cuesta más. Pero que hay adultos y que se llega a la adultez, pues también. Creo que tenemos datos estadísticos ahí. Sí, un poco si salimos con un tema prevalencias, que la prevalencia es el tanto por ciento de la población que tiene el trastorno, en la infancia y la adolescencia lo cumple el 5%, de cada 100 niños y niñas o adolescentes, 5% tienen el trastorno y en la edad adulta un 2,5%. ¿Qué significa? Pues un poco lo que dice Juan y también yo creo que lo había dicho Miriam a la mañana, ¿no? Que a lo largo del ciclo vital esa sintomatología cambia, a veces hay síntomas que se atenúan y a veces hay cosas que se han trabajado con estrategias, herramientas que hace que ya no interfieran esos síntomas en el día a día y que por tanto ya no cumplan los criterios diagnósticos. De ahí la importancia de que haya un tratamiento y una intervención pues a lo largo de todo el ciclo vital, digamos. Y la importancia también de incidir en diferentes contextos, Correcto. ¿no? Porque cuantos más, si no somos deficitarios en múltiples contextos y lo conseguimos solventar, pues ese diagnóstico, mantener ese diagnóstico en el tiempo, pues también puede remitirse, ¿no? Si yo soy súper funcional en casa, porque en mi casa me entienden cómo funciona, yo tengo mis herramientas, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho mejor. Probablemente allí no haya problemas. Eso me lo puedo llevar al trabajo, me lo puedo llevar a lo social y tener una adultez más regulada y más feliz, por así decirlo, que si no hay este tipo de intervención. Sí que es cierto que es bastante optimista estas prevalencias. Dependiendo de la investigación y de los estudios, hablan de porcentajes un poco más altos. Y como dijo Miriam, con la alta capacidad, normalmente hay infradiagnóstico. Dice que hay una gran cantidad de personas con sintomatología, sobre todo en el adulto, que no tienen el diagnóstico. Entonces se inflaría bastante más estos tantos por ciento que ponemos. ¿Vimos? Venga. Venga, si no corre todo el rato no puede ser TDAH. Si no trepa árboles... No puede ser TDAH. Hay muchas de esas. Sí. Entonces, que levanten la mano los que crean que esto es verdadero. Sabe mucho esta gente. Los que crean que es falso... Mira, hay gente que está guardando el depende. Ya están condicionadísimos y no hacen un depende. Vale. Pues vamos a ver qué dice esto. Nada, aquí es mentira. Es mentira, vale. ¿Por qué? Pues si estáis aquí igual ya lo tenéis claro, ¿no? Pero Sí. partimos de diferentes perfiles también. Y de combinación de 3 síntomas nucleares, que podrían ser la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, y conforme se vayan mezclando entre ellos, pues nos puede dar lugar al de la izquierda, al que pinta las paredes así con las manos de pintura por casa por el pasillo, a ese que sí que trepa árboles, que corre, que tiene unas definiciones. Os voy a contar lo que dice Hugo. Hugo tiene 6 años. Y Hugo haciendo talleres psicopedagógicos, es decir, con juegos adaptados a su edad para trabajar la impulsividad, juegos de 4 minutos en una mesa, 6 años, ¿vale? Juegos lúdicos. Acabamos, yo estaba jugando como un campeón, acabamos el juego y me dice, Juan, por favor, ¿me puedo levantar y correr un poco para descansar las piernas? Creo que no hay mejor definición de la sensación de hiperactividad. De, ¿puedo correr para descansar mis piernas? Ese es el esfuerzo que yo estaba haciendo en la comida también, y el esfuerzo que Hugo estaba haciendo durante esos 4 minutos. Eso es la hiperactividad. Y ese es el perfil, que como decíamos por la mañana, ¿no? Y cuando alguien es hiperactivo, es impulsivo en clase, se hace ver. Cuando tenemos un perfil como el de la derecha, más de dejarse ir, ¿no? De fluir, de pensar en sus cosas, de mirar por la ventana, de perderse, es más difícil llegar a detectarlo en primeras etapas. Que yo creo que se comentaba en la mesa redonda de la mañana de este tema. Y eso los lleva pues, a permanecer más tiempo ahí ocultos, o incluso a no llegar a diagnosticarse nunca.
Dependerá de varios factores también de los que vamos a hablar. Niños y niñas. Pregunta abierta. ¿Qué nos trae? ¿Qué creéis que hay? ¿Más niños o niñas con TDAH? Igual. Igual. Ya empezamos. Aquí ahora que el depende y el A ver, igual. levantamos mano. A ver, levantamos manos. ¿Quiénes creen que hay más niños con TDAH? Bajamos manos. ¿Quiénes creen que hay más niñas? Pero la pregunta es ¿más o más diagnóstica? Claro. Es muy bueno. No, Es que un pinta tanto. Ah. Os senos, que son muy movidos, Sí. es que son niños y los niños se mueven más que las niñas. Entonces, las niñas que se mueven más, o mejor son más focos. No sé. Hostia, estamos dando en cuenta, ¿sabes? Mirad, si nos referimos a lo siguiente, que es a lo que dice la literatura. La literatura habla de 2 niños por cada niña. Mayoría de niños. Bien. Si nos referimos a nuestra experiencia en Anida, no sé en Adapo cómo manejarán estos datos, me lo podéis refrendar ahora, pero en Anida más o menos tenemos 4 o 5 niños por cada niña. En Adapo también tenéis una diferencia significativa, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es nuestra opinión? Yo creo que debe de haber los mismos. Porque esto es algo, ¿no? Con lo que nacemos, tienes un componente genético. Ya lo que decía Miriam, al final no hay ninguna variable a nivel biológico que pueda explicar que haya más en un sexo que en otro. Pero sí que hay una serie de cosas que pueden influir aquí. Primero, generalmente, las chicas que nos vemos suelen ser perfil inatento. No suele aparecer esa hiperactividad o esa impulsividad, por lo cual ya es más difícil diagnosticarlas. Segundo punto, por rol de género, las niñas tienden a ser más responsables o a tratar de agradar más a los demás, llevándoles eso a hacer esfuerzos extra que igual un niño decía, a la mierda, yo paso. ¿Os acordáis que antes hablábamos del arousal y el nivel de activación? Que a veces para llegar a esa eficiencia de procesamiento ellos necesitan un poco más. A veces es la ansiedad el combustible que nos hace estar ahí, ¿no? Entonces es una comorbilidad muy común en las niñas y muchas veces enmascara otros síntomas. ¿Y cuándo aparece el Síntomas de diagnóstico de TDAH? estas niñas con TDAH? Es raro la que viene, que venga con 6 años o 7 sin ser hiperactiva e impulsiva, no tenemos ninguna. O sea, de 6 años inatenta de que no viene ninguna. Las de este perfil llegan con 15, 16, 17, 18, cuando empiezan a suspender, porque por mucho que tiren de ansiedad, no son capaces de llegar al mínimo que se espera de ellas. Esto es un problema, porque hay un sufrimiento atrás que acarrea durante todos estos años y una imposibilidad de acceder en ocasiones a terapia o herramientas que le permitan gestionar mejor su día a día. Pero, muy bien pillada la trampa, en la pregunta. Pasamos, que al final Vale. lo acabamos de comentar. El más común es el perfil combinado, pues por lo menos en varones, y en chicas, bueno, lo que dice la investigación es el que bueno, más frecuente, el perfil predominante con falta de atención. El menos común es el predominante hiperactivo impulsivo. Y luego, como decíamos antes, que hay ciertos síntomas que cambian un poco a lo largo del ciclo vital, queríamos hablar también de la hiperactividad. Los perfiles combinados, donde hay hiperactividad, al final una hiperactividad en la infancia no es igual que una hiperactividad en la adolescencia o en la edad adulta. En la infancia es más un poco lo que comentaba Juan, ¿no? Algo muy visible, como muy exagerado, una dificultad tremenda para poder hacer actividades tranquilas, necesidad constante de moverse, y en situaciones donde se espera que estén quietos, cuesta un montón. La hora de comer, seguro que os suena, ¿no? Que estén sentados delante del tenedor, del plato, que se adapten al tiempo, en clase, en una cola, en el teatro, en el cine. Y esto ya en la adolescencia normalmente va bajando un poco. Obviamente, esto teniendo en cuenta excepciones. Al final, habíamos comentado que el TDAH es heterogéneo, no en todos la hiperactividad es igual, en todos los chicos y chicas. Y en la edad adulta cambia un poco, es algo más sutil, la hiperactividad sigue ahí, ¿no? Hay como una necesidad de sacar energía por alguna parte y hay como ese motor interno, pero acaba siendo, pues, estoy sentado. Juan se ríe porque nos va a poner algún ejemplo ahora. Y hay esa necesidad de, si estoy sentado, manipulo algo con las manos, o me muevo mucho en el asiento, o tengo que hacer así con el pie, ¿no? De hecho, a mí me gustaría que pusieras el ejemplo del banco y del teatro, Juan. O si quieres otro. No, Belén mola porque los que viven conmigo después le hacen mucha gracia y dice, este cuento lo que es. Aquí aprovecho y le tiro yo una puya a la jefa. Mirad, hace unos cuantos años, no sé muy bien por qué, hubo una obra de teatro con recaudación benéfica que la compañía El Ruiseñor de Culleredo, de Coruña, decidió donarnos a Anida por la labor que hacíamos. Entonces esto era un viernes o un sábado como a las 9 de la noche, Sí. algo así. Entonces la jefa dijo, vais vosotros, que es un planazo,
Subís allí a que os den el bote con el dinero, dais un discurso y ya lo pasáis, ya tenéis plan para el viernes. Claro, Belén y yo explicando en nuestras respectivas casas que teníamos un plan un viernes a las 9 de la noche de ir a ver una obra de teatro. Navidad, yo creo, Juan, puede ser. Puede ser que sí. Era la función de Navidad. Bueno, total, que claro, a mí me dicen una obra de teatro, yo digo 40 minutos. Gestión de tiempo. Gestión del tiempo y TDAH, esto es un ratito. Motivación. Debía de llevar, yo no sé cuánto, para mí fueron un mundo. A Belén le hacía gracia. Yo cuando veo la situación busco siempre última fila y esquina para molestar lo menos posible, porque sé que soy incapaz de estar parado. Entonces a Belén le hacía gracia que cada poco me levantaba de la butaca y decía, hacía un par de sentadillas y me sentaba. Y entonces coincidía alguna vez que yo hacía sentadillas con que entraban y salían actores por el lado donde yo estaba, porque como que cambiaban de escenario por la parte de atrás. Y eso a Belén le hacía mucha gracia. Peor fue la del banco. Lo pasó mal, ¿eh? Realmente pasé muy eso le ayudaba a llevarlo un poco mejor. Pero es una capacidad de, bueno, pues utilizar el movimiento para elevar el estímulo, ser capaz de seguir la obra de teatro y aguantar el chaparrón hasta el final. La del, sí, bueno, la del banco, yo iba a firmar, no creo que recuerdo que era la hipoteca o algo así. Y a mí me habían dicho que en la cláusula 5 te querían meter así de tapadillo una movida de un seguro de no sé qué que eran 3.000 euros más. Y yo dije, yo por ahí no paso. Marga, que es mi pareja, dijo, yo el número no sé, te encargas tú. Entonces llegamos a la oficina y yo sabía que, además te lo van leyendo, como que te lo desglosan así, tienes que estar pendiente, ¿no? Entonces yo, y esto, fui totalmente inconsciente de esto que sucedió hasta que Marga me avisó. Pero yo estaba en el banco, entonces tenían aquí una cosa con el banco, entonces yo, pues le cogía un boli a la del banco y... Porque aún iban en el punto 1, punto 2... Me quitaba la cosa, le cogía otro, los clientes, no sé qué, me los quitaba, yo no me daba cuenta, le cogí un calendario de los de pasar, me quitó el calendario, lo guardó todo de un portazo así, miré a Marga y me dijo, van en el 4. Llegué a la regulación, no entró eso, pero lo importante de esto, y lo que os queremos trasladar, es que esta hiperactividad, tanto en la edad adulta como en la infancia, tiene que ver con ser capaces de aumentar esa activación, con eso de echarse agua, con eso de moverse. ¿Qué sucede? Que esto lo hacemos para ser capaces de seguir el estímulo que está el profe que nos está explicando, la conversación que está manteniendo en la comida. Por eso igual a veces también nos podemos autorregular desde el movimiento, en la activación, en la propia silla, que también puede ser característica de otro de los trastornos aquí presentes de lo que hablamos, ¿no? Claro, pero es que en el cole, por ejemplo, es un follón. ¿Por qué? Porque en el cole, bueno, ya sabéis cómo es la evolución de esto, cómo funciona. Normalmente me muevo una pierna así, pero eso hacemos ruido que molesta, entonces movemos dos piernas a la vez, se mueve la mesa molesta, jugamos con cosas encima de la mesa, no se mueve, encima de la mesa solo lo necesario, tenemos un boli de que nos lo quitan, esto tampoco, mordemos puños, mordemos cuellos, lápices bolis, no está bien, comemos chicle, es de mala educación, nos columpiamos, pero no puede ser porque se desnucan niños en los colegios, y nos inhabilitan todas estas cosas, que realmente son para ser capaces de seguir aquello que el profe nos está tratando de contar. Pero en casa eso también sucede. Estamos viendo una peli y estamos que no aguantamos en el sofá, nos levantamos, vamos a un sitio y vamos a otro. Y a veces la parte nos incomoda. O a la hora de comer, después de venir a estar 6 horas sentados en clase, y quieren estar de pie o salir, ofrecerse voluntarios para ir a la cocina a pesar de que tengan que levantar a todos los que están sentados alrededor de la mesa. Es una necesidad básica que nos permite, por un lado, primero, descansar a nosotros, y por otro lado ser capaces de seguir esas conversaciones, esos estímulos que estamos siguiendo. Yo a día de hoy soy incapaz de ver una peli de hora y 40 parado. Necesito moverme. ¿Qué no van a necesitar vuestros hijos e hijas? Pensad que cuando, incluso echándole la bronca, se están moviendo. Que sé que os fastidia. Porque pensáis, no me estás escuchando. El movimiento, la activación, lo que va a permitir es que sean capaces de escucharos. Si el chaval tiene que estudiar, que hemos tenido alguno, corriendo alrededor de la mesa, es el nivel de activación que necesita para ser capaz de enfrentarse a esa situación. ¿Es incómodo? Sí. ¿Hay que adaptar la habitación? Sí. Pero es necesario. Necesitamos de ese movimiento para conseguir aumentar esa causa del principio y ser capaces de seguir aquello que tenemos que hacer. Por eso os hemos levantado, por eso os hemos hecho moveros, porque veníais muy bajitos y necesitábamos trasladar los conocimientos. Y sabemos que no en todos los contextos está permitido cualquier tipo de movimiento, pero al final un poco la conclusión es censurar ese movimiento que ellos necesitan, va a dar más nerviosismo y más necesidad de ello. Entonces intentar buscar una salida que sea adaptable a esa situación. Entendemos que en clase moverse por toda el aula al final es disruptivo, molesta a los demás, pero quizá hacer un recado, permitir que tengan una mano para manipular, es una salida que no molesta y que le permite a él regularse.
Venga, los que creamos verdadero, levantamos la mano. Los que crean que depende. Los que creáis que es falso, levantamos la mano. Bueno, que no contestan, no contestan. Vale. Pues vamos a ver qué sacamos de aquí. Al final, igual la puse donde no era. Es que no me acuerdo. Atención ahí si estaría difusa. Mirad. Hay una tendencia, eso sí que lo he visto en los años, a creer que hay más TDAH con discapacidad intelectual que más TDAH con altas capacidades. Y es al revés. Lo que vemos es más habitual TDAH con discapacidades que TDAH con discapacidad intelectual. Entonces no es cuestión de ser más o menos inteligentes. También, igual que en el caso de altas capacidades, el fracasar en el cole no implica ser más o menos inteligente, Que a veces muchos de ellos lo piensan, ¿no? Y es una creencia irracional que tienen sobre el trastorno. sino que al final son maneras diferentes de aprender. Hablaba Miriam también de cómo procesan y cómo aprenden con altas capacidades, pues los del TDAH necesitamos una serie de cosas para poder aprender que a veces nos las limitan o no las tenemos. Así que entonces no podemos dar todo nuestro potencial. Pero nos interesaría que, y además me mola porque hay niños y niñas, el que sepan que tener TDAH no es ser menos listo, no es ser tonto, ni mucho menos. Es pues también aprender de manera diferente y tener que expresar mis conocimientos de manera diferente, pero que no hay esa relación. Y llegados aquí, veré, a esto, les vamos a explicar lo que vamos a hacer. Lleváis exactamente 22 minutos desde que acabamos de hacer el juego. El periodo atencional se dice que 28 minutos, forma de U invertida, así que estoy empezando a caer en picado de ella, pensar en que vais a cenar hoy o que tenéis que ir a la compra al salir. Ya sé que sí, no de verdad que me lo digáis. Así que lo que vamos a pedir es que tal y como estamos ubicados, ¿vale? En grupos de 4, así que los de atrás, planteéis una pregunta en modo verdadero o falso. Sobre estaría bien. Tal, si me dices, hoy voy a tener para cenar croquetas, ¿verdadero o falso? Pues puedo hipotetizar, pero igual no lo acierto. Entonces, os reunís con alguien que esté al lado, pensáis una pregunta, levantáis la mano y la resolvemos. Adelante. Y así habláis y os activáis. Venga. Tenemos ya, vale, tenemos pregunta. Vale, venga. Vamos ahí. 1, 2, 3. Aguantad la mano arriba, porfa. 1, 2, 3, 4. Quietos ahí, ¿eh? Vale. Belén, ¿tú viste quién fue el primero? Otra más. Vale, por allí. Venga, vamos a escuchar. Vamos a ver, dinos. ¿La pieza debería ir con piña o sin piña? Vale, perfecto. Pero una cosa. Tienes que hacerlo como verdadero o falso. Vale, esto lo líquido rápido, por favor. Levantad la mano la gente inteligente que sabéis aquí que va sin piña. Sin piña. Vale. ¿Tú de qué equipo eres? Con piña, bueno, a mí. A ver, equipo piña, por favor, para que vea que no lo respeto. Vale, venía otra por ahí, dime. También le vale. Pero nos fuimos juntos adultos. ¿Hay más fracaso laboral en las personas con TDAH? Ah, me encanta. Vale, A ver, sí que es algo de lo que vamos a hablar después. pero le damos así ya la noticia de primeras. Depende mucho
del diagnóstico y del tratamiento. Cuanto más temprano sea ese diagnóstico y ese tratamiento, menos posibilidad de que haya después repercusión. A nivel laboral suele ser una área que puede estar afectada. Si hay un trabajo detrás, hay un diagnóstico desde la infancia y adolescencia y un trabajo multidisciplinar, las posibilidades disminuyen considerablemente. Pero, De que haya dificultades que generen muchos problemas, porque hay sintomatología que va a seguir ahí. si llego a adulto, quizás sin diagnóstico, o con un diagnóstico pero sin un tratamiento, una intervención, lo que está diciendo Belén, o un diagnóstico o una intervención muy tardía, es muy habitual que los TDAH adultos tengan problemas en el ámbito laboral en cuanto a múltiples trabajos, poco tiempo de duración, abandonar, no acudir al centro laboral, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto lo metemos ahí también, pues si alguien tiene la duda, también afecta mucho en relaciones de pareja. Sí. Muy habitual el casarse, divorciarse, juntarse, no tener periodo de duelo entre separaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy buena pregunta. Tenían otras 2, 3, 4, 5, me cago en la leche. A esta chica la vi antes levantar la mano. Di. Sí, los niños con TDAH les cuesta más conciliar el sueño. Les cuesta más conciliar el sueño. Dicen que sí, todos. Depende. Vale. Mirad. Uf, esta pregunta también es buena y nos da para hablar mucho rato. Sería un sí condicionado. ¿Cuál es la pregunta? Si hay más dificultades del sueño, entendí bien, ¿no? En niños y niñas con TDAH. Los dificultades en el sueño, trastornos de sueño, es una comorbilidad muy habitual en TDAH adulto también. Creo que estamos en torno, hablo de memoria, un 50%. O sea, uno de cada dos. Y quiero decir, y aquí también se ve una cosa, esta es mi opinión personal, no es basado en ningún estudio, pero lo que veo es que el ritmo de vuestros hijos o hijas por la noche es diferente a vuestro ritmo. Van por arriba. Y tenemos una tendencia también a que tienen que descansar. Entonces se van para la cama a las 9, rollo castigados, sin sueño, sin generación todavía de la melatonina suficiente para conciliar, y igual dan las 12 de la noche, parece haciendo un castigo, está, no por favor, mi hija, no por favor, no quiero dormir. Y tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces, en edad adulta sí, en niños yo creo que a veces necesitan más, pero nosotros tendemos a tratar de apagarlos un poco en eso. Yo juraría que sí que hay más prevalencia de trastornos del sueño en infancia y en adolescencia, en TDAH que en población general. Y sí que es cierto que hay que tener en cuenta que es un trastorno de la activación. Entonces pasa lo que dice Juan. A veces llega la hora de la cama, personas neurotípicas, esa arousal se regula de otra manera, más natural, y quizá los niños llegan aquí arriba. Entonces irse para cama cuesta un montonazo. Vale, y la última, que me quedan muchas manos levantadas. Mi hijo me insiste, levanta la mano y venga a fila todo el rato. Venga, a ver, pregunta. A ver, pues eso, estáis Digo, ¿el tíos ahí. TDAH está relacionado con una mala educación? Esta es muy buena. Pero esta la pusimos nosotros. No, por eso Porque muy es buena. que antes también lo decíais, cuando hablaba a mí que decían lo de, es que no le pusieron normas, ¿no? Es que no tiene normas, es que hace lo que quiere, está muy consentido, cosas de este estilo. Y ahora yo creo que nos lo encontramos menos, pero en la asociación venían muchísimas familias, seguro que en Adapo también lo veis, donde con unos padres con una culpabilidad tremenda porque habían encontrado profesionales que decían que ese diagnóstico era una falta de normas, de límites, de no saber comunicarse y un problema de convivencia. Y la realidad es que no es así. Los métodos de crianza no hacen que un niño tenga o no TDAH. De hecho, hablamos de ese trastorno de neurodesarrollo. Entonces, hay factores genéticos que influyen y otros factores, porque al final es multifactorial, que están ahí. Nunca es el nivel, la parte educacional de casa. Eso puede ayudar a que los síntomas disminuyan o que se complique un poco la situación, pero nunca que aparezca TDAH. Bien, entonces no tiene nada que ver eso, se nace y lo que decía Belén también, pues el factor de protección o factor de riesgo conforme el método de crianza. Pero mirad, eso coincide un poco con esto que os queríamos contar. También, porque también se habla de si hay un sobrediagnóstico, si el TDAH está de moda, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas sobre esto. Entonces sí que coincidimos en algo, y es que el TDAH es un cajón, aquí tuviéramos cajones, en el que pues hay sintomatologías de otras dificultades, otras patologías, otros trastornos, que podrían echarse en el cajón del TDAH. Un chaval, una chavala con altas capacidades, aburridísimo en clase, desmotivado, pues lógicamente tendrá conductas disruptivas o de movimiento que pueden pasar de como este chaval tiene TDAH. Porque no está quieto, porque no para, porque contesta, porque es impulsivo, etcétera, etcétera. Un chico, una chica con un trastorno del aprendizaje o un trastorno del lenguaje que no es capaz de interiorizar las instrucciones que le dan y replicarlas, puede pasar por un TDAH perfil inatento, que simplemente le cuesta seguir la clase, que vaya a ese cajón del TDAH.
Pues una persona con discapacidad intelectual leve también puede pasar tal vez, no se entera muy bien, no sabe por dónde vienen las... Eso es el... No peligro, pero sino el cajón ¿no? De la subjetividad que a veces hace que la gente transmita o no se crea determinadas cosas y diga frases del tipo, es que no hay normas, es que está mal criado, mal educado. Bueno, como hemos tenido muchísimas preguntas, Belén, no se les puede dejar que vuelvan a preguntar. Porque nos descuadran los tiempos. Por eso te digo que nos descuadran los tiempos. Ya si nos sobra tiempo, preguntáis los que quedan, perdón. O nos lo dejéis por escrito y ya lo responderemos de todo. Sí, eso sin ningún problema. Lo pasamos a esta de aquí y lo explicas en el siguiente así. Bueno, Sí. Sí. Nada, al final, bueno, hablamos de convergencias, ¿no? Y en el TDAH es común que haya otros trastornos asociados. No en todos los casos, ni mucho menos, pero hay bastantes casos donde el TDAH va acompañado de otro trastorno. Uno de ellos puede ser pues, otro trastorno de neurodesarrollo, alta capacidad, como nos contaba Miriam a la mañana. Luego era lo que hablábamos, la compañera que hizo esa pregunta, ¿no? De qué pasa si al llegar a la edad adulta, cuando comentábamos sin tratamiento, pues que la posibilidad de que haya más comorbilidades aumenta. Cuando el diagnóstico es tardío, cuando no hay una intervención multidisciplinar con el paciente, bueno, con la persona, con la familia, hay más posibilidades de que aparezcan otros trastornos, ¿no? Vemos que los más comunes son los trastornos de conducta, sobre todo en el perfil masculino, pero por supuesto lo hay en el femenino, y luego hablábamos de que quizá en chicas a veces es más común los problemas más de tipo interiorizante, ¿no? Pues un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad. Y queríamos hablar de ello porque muchas veces sí que es importante detectar qué más hay para hacer la intervención adecuada. ¿Algo más de aquí, Juan? Aquí hay ya generamos aquí de emoción, aversión a la pregunta. Son las adaptaciones curriculares significativas. Y como me consta que también hay docentes y hay familias, pues lanzamos la pregunta. No. Dicen que no, Belén. Mentira. Vamos a explicar esta parte. Al final, una adaptación curricular, por simplificarlo mucho, por cómo vamos de tiempo, tiene que ver con reducir contenidos, bajar nivel, tocar currículum, irnos más atrás. Entonces, eso es algo que no siempre es necesario. Puede haber algún TDAH que lo necesite, sí, pero no por regla general es la solución. Aquí tendríamos que tender hacia adaptaciones sobre todo metodológicas, que son sumamente importantes para conseguir al final el conocimiento y el aprendizaje de los chicos y las chicas. De todos en general, todo el alumnado NEA, la población neurotípica de todo el mundo. Y esto va desde medidas que puedes adoptar en clase, como lo siento en este sitio más cerca, o lo quito de la puerta o de la ventana, o los hago trabajar en grupos, o entra el profe de apoyo en clase, hasta adaptación en tu manera de dar la clase, y tirar hacia metodologías más activas, donde el estudiante tenga un protagonismo más activo, o incluso hasta la hora de adaptar exámenes y hacer exámenes adaptados. Aquí quiero hacer un parón, los exámenes adaptados y hacer dos diferenciaciones. Diferenciación para mamá y papá. Un examen adaptado no es un examen más fácil. Un examen adaptado es un examen en el que se está preguntando lo mismo pero de manera diferente. O simplemente están dejando más huecos, o le estoy entregando las hojas poco a poco, lo que sea. Pero no es rebajar nivel, que es algo que a veces os preocupa. Que tengo un examen adaptado no quiere decir, en segundo de la ESO o en tercero, no quiere decir que vaya a llegar después a la selectividad o a bachiller y sea incapaz de sacarlo. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Y por otro lado, para los profes, siempre digo, cuando adaptamos un examen, no lo adaptamos para un alumno con TDAH. Es un examen que es válido para todo el alumno. Es más, te van a sacar mejores notas. Por norma general. ¿Por qué? Porque es más atractivo. Y aquí os voy a poner un ejemplo que os pasa con los exámenes y que os pasa a vosotros en vuestra vida. Y aquí no me vais a engañar. Si a mí me dan un examen no adaptado, de estos que trae 12 preguntas por esta cara y sabes que hay que optimizar folios y lo tengo todo muy pegado, y pregunto, ¿quién descubrió América? Punto, ¿en qué año fue? Punto, ¿con cuántos barcos iba? Punto, ¿cómo se llamaba el capitán? Pues igual los lee, contesta dos y las otras ya se le olvidaron contestarlas, ¿vale? Pero a que se vaya a salir de aquí, que es sábado, y se viene muy bien el ejemplo, os vais a cenar a un sitio con la persona que habéis venido, y vais a cenar y os dan la carta y es un ladrillo que flipas, de todo apelotonado, hacéis así. Lo que tú quieras, cariño. ¿Verdad que sí? No es una carta adaptada, si la carta está más visual, más adaptada, ¡ay, mira qué buena pinta tiene esto! ¿O qué te parece esto? Eso es una adaptación de una carta de un restaurante, si no va a ser lo que tú quieras, y la otra persona te va a decir, pues, chipirones, raso y tortilla. Y pa'lante, que es lo de siempre. Vale. Entonces, por eso, no es necesaria sí o sí las haces, pero
Las adaptaciones metodológicas creo que son imprescindibles. Y tener en cuenta una cosa, no todas las adaptaciones son válidas para todos los chicos y chicas. Dar más tiempo a un examen, que es una de las que recoge el protocolo y todo esto que hay, no tiene por qué ser válido para todos. A veces es un castigo y un suplicio. Habrá chavales que no lo necesiten y otros que sí que lo necesiten. También os traslado a los profes. Si el tiempo de más en el examen es en el recreo, no les deis tiempo de más. No. Bien, sobra explicar el porqué. Pues podemos. Ahora esta es lo mismo. Vale. Pasamos esta. Esta es. Sí, ¿cuál es la siguiente? No, pero no, que ven lo que hay. Venga, ¿verdadero o falso? ¿Verdad o mentira? Se lo dije claramente, Juan. ¿Llegará a ser un adulto autónomo, un niño o niña con TDAH? ¿Llegará a ser un adulto autónomo? ¿Verdadero? Que levanten la mano los del verdadero. Que levanten la mano los del falso. Vale. Y hay gente que no levantó la mano. Ninguna ni no. Bueno, ¿qué queremos decir o qué os queremos explicar con el depende? Hemos hablado de un adulto autónomo. Bien, creo que tenemos aquí. ¿Autónomo? No, autónomo de emprendedor. No. Que de hecho hay un alto porcentaje de que van siendo autónomos. A la gente con diversidad en general nos anima mucho a emprender. Y los que tienen diversidad funcional están también más. Porque, bueno, no voy a entrar en esas cosas. Pero, si hablamos de autónomo como gestionarse, ¿vale? Queremos hacer una diferenciación. ¿Autónomo o funcional? ¿Qué diferencia creéis que hay entre estos dos términos? A la hora de independizarse y vivir solo, por ejemplo. Caray. Ahora no. Funcional empezó un poco como que sales del paso. No en todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo utilizo el horno para cocinar, para cenar. Entonces me puedo preparar una pizza en el horno. ¿Eso es ser autónomo? ¿Cómo que no? Igual hasta las más serio, no me digas que no aquí. Repito pregunta, ¿hacerse una pizza en el horno es ser autónomo? Sí. Gracias. Si cuando ya estoy metido en la cama, 2 horas después de cenar, digo, mierda, apagué el horno. Y me tengo que levantar y digo, está apagado, está apagado. Me vuelvo para la cama y a la hora y media entre sueños me despierto y digo, apagué el horno. Y vuelvo a ir. ¿Eso es ser funcional? No. Es un poco top. No, es una incapacidad de recordar lo que hiciste o lo que no hiciste ahí. Entonces, ¿podemos ser autónomos? Sí. Lo que es más difícil es ser funcionales. Entendiendo por funcional, hago las cosas en tiempo y forma y sin que me supongan un perjuicio para mí. Es decir, cerré el coche. Pues no tener que volver 2 veces y darle para mirar. A esto nos referimos. Autónomos, sí, la gran mayoría sí. Funcionales. Depende de lo que se trabaje, les va a costar más o les va a costar menos. Tendrán que aprender a delegar y a externalizar, ciertas tareas o cosas que cuesten o se hagan bola. ¿Te la explicamos? Ya un poco la evolución en función de... 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos y cierre. Vamos bien. Yo no sé lo que queda. No sé lo que queda. A ver. Es la última afirmación. Aquí simplemente hace hincapié que el tratamiento suele ser multidisciplinar. Trabajar con la persona con TDAH obviamente es muy importante. Una gran parte de lo más importante, por lo menos en la asociación lo que trabajamos, es la psicoeducación, que entiendan los síntomas. No es lo mismo que yo piense que soy un desastre a que soy desorganizado, que soy mal educada, que soy impulsivo y que por eso no respeto los turnos de palabra, ¿no? Entonces trabajar un poco, que entiendan los síntomas, que lo puedan separar de lo que son ellos, de su carácter, su temperamento y su identidad. Y por otra parte, pues lo que es el TDAH. Y luego, por supuesto, trabajar las comorbilidades que aparezcan. A nivel familiar, la parte de psicoeducación también es muy importante, porque al final a veces hay una mala interpretación de síntomas que nos da muy poca paciencia para gestionar conductas del día a día, ¿no? Entonces, entender por qué pasa lo que pasa a veces nos ayuda a gestionarlo mejor. Y luego está la parte psicopedagógica, bueno, tanto dentro como fuera del cole, ¿no? Al final que las funciones ejecutivas es algo que afecta muchísimo a nivel escolar, académico y conductualmente. Y es algo de KCD, y luego estaría la parte farmacológica, que seguro que os suena a todos. ¿Sí? Una pregunta. Juan, lo siento, hacemos una pregunta. Sí. Claro, es que si te cortas así, es que merece la pena responder a la pregunta. ¿Es la medicación imprescindible para tratar a un niño TDAH o una intervención de un profesional es suficiente? ¿Verdadero o falso? Depende.
A ver, sí que es cierto, vamos a hablar de la práctica clínica, que es un poco lo que nos encontramos en la asociación. No somos médicos, vale, sí, a la asociación llegan muchísimos chicos y chicas sin medicación y se puede trabajar con ellos sin ningún problema. Al final depende un poco de qué síntomas tienen, qué intensidad tienen y un poco cómo eso les repercute y bajo criterio médico. Yo entiendo que ahí también hay muchísima variabilidad en función del profesional que toque, pero se puede trabajar con un chico o chica que no tenga medicación, eso sin ninguna duda. Y después, Eso voy a decir yo. Sí, por supuesto, es decir, hay excepciones, ¿vale? Al final, para mí, no hay verdades absolutas. Hay con chicos y con chicas que el que haya el tratamiento farmacológico facilita que todo lo demás funcione. La parte psicopedagógica, la parte psicológica, etc. Esa es una buena cuestión, la pastilla no es mágica, ¿no? vale, vamos a poner Sí, un muy ejemplo bueno. que igual, ¿no? El visualizar nos puede ayudar. Tenemos aquí 4 tipos de intervenciones que he marcado Belén. Son 4 patas de una mesa. Si una mesa tiene 4 patas, yo puedo asentar peso encima, sentarme, que la mesa va bien. Es decir, tiene todos los apoyos. Si yo quito una pata, sea cual sea, me quedo con 3. Y las patas son muy robustas. Si una la puedo quitar de una esquina y colocarla en el medio de lo que está solo, yo la puedo sentar encima de la mesa, que esa mesa no cae. Si le quito 2 patas y tengo la suerte que quedan enfrentadas en diagonal y soy muy liviano y peso poquito, igual puedo estar encima de la mesa. Si me quedo con una sola pata, la mesa se va al carajo. Entonces, hay que tener en cuenta que la pastilla por sí sola no arregla nada, porque sería solo una pata, y que cuantas más patas podamos utilizar y más robustas sean estas patas, más firme va a ser. A veces, sin la farmacología, pero con una buena intervención, un grado de TDAH leve, con todo lo otro bien trabajado, no necesitan. Otras veces igual dicen que es imprescindible. Bueno, igual su sintomatología, su impulsividad, su hiperactividad no permite quizás el trabajar determinadas cosas para que adquiera herramientas. Es algo a valorar. Pero que es muy habitual también que en los padres suscite cierta controversia. Y muchos que yo siempre animo, desde el punto de vista personal, probad primero siempre su medicación, trabajar, ver qué funciona, y si está causando daño o sufrimiento, pues siempre es un recurso y se pueden incluir ahí otra pata mayores. ¿Sí? Solucionamos duda. Pero vamos, genial. Otra pregunta. Bueno, es súper. Son 50 euros. Bueno, nos dan 5 minutos los compañeros de aspecto. Última pregunta, ¿tenía alguien por ahí? De antes. Sí, allá al fondo teníamos uno. TDAH tiene algún factor hereditario. TDAH, factor hereditario. ¿Verdadero? Levantamos la mano. Estos son los papás y mamás de niños y niñas con TDAH. ¿El que crees que es falso? Vale. Tiene aproximadamente un 80% de componente genético. En torno a un 80%. De los cuales dicen los últimos estudios que el que más aporta ahí es mamá. Seguida de abuela y tías maternas. Hay gente aplaudiendo, dando codazos o señalando. Entonces sí, y el otro, aproximadamente el otro 20% tiene que ver con factores durante el embarazo o durante el parto. Generalmente, pues alcohol, drogas, malnutrición de la madre, etcétera, etcétera. O complicaciones durante el parto. Sobre todo, o prematuridad, o falta de oxígeno al nacer, cosas de este estilo. Bien. Y faltaba otra, que había otra persona por aquí. Sí, es verdad que ya levantan una mano. ¿Qué referente a la asociación entre distintos diagnósticos, TEA y TDAH? ¿Y cuándo se ve más frecuentemente esa asociación? ¿A qué edades? Ah, lo de que aparezcan en común. Bien. Bueno. Ambas cosas aparecen ya desde primeros momentos, quiero decir, vamos con ellos, ¿no? Vamos a decir que son de nacimiento. Normalmente va a haber uno de esos dos que es el que acapare la atención total. Y a partir de ahí, y de trabajar, aparezca un segundo diagnóstico. Pero yo creo que en TEA y TDAH normalmente... quiero decir, normalmente TEA, pero es que también depende de TDAH que hay. Pero yo creo que primero es TEA, yo creo que suelen llegar más pequeñitos a Asperger, porque tema de interacción social, contacto visual, ese tipo de cosas, y después llegan a otro lado de eso. No sé si te he respondido lo que te preguntaba, porque ya no me acuerdo bien de lo que preguntaste. ¿Sabes el abordaje? Quiero decir, porque la evolución sí suele ser esa, primero TEA, luego... Pues abordaje, en dónde incidir, en dónde trabajar, en aquello que le esté repercutiendo más en su día a día. ¿Cuál es el principal problema en su día a día? ¿Desde qué perspectiva, desde qué parte es más común esta sintomatología? ¿De la parte TEA o de la parte TDAH? Y también dejarte aconsejar por los profesionales.
decir, si viene un chico, nos pasaba el otro día, ¿no? Venía un chico que tenía 7 años, él no tenía lenguaje espontáneo, estaba empezando a trabajar con pictos. Nos es muy complicado poder abordar el trabajo del TDAH, ¿no? Esa impulsividad, esa hiperactividad, si no tenemos la otra parte todavía adquirida. Entonces, a veces eso ya nos va a decantar el hacia abajo. Yo veo la dificultad, lo comentaba antes, en que las asociaciones están como aisladas y va todo, hay mucha, voy a decir, comorbilidad. Sí. Y desde el niño, lo que decía, el niño que tiene el diagnóstico inicial de las capacidades pasa por TEA, luego pasamos a la hiperactividad, que decir, Ya. es un camino complicado y delicado. Pero ya no están aisladas las asociaciones. Trabajamos en conjunto siempre. No, y dentro de la misma entidad. Sí. Pero a la hora de la verdad es como que te tienes que decantar por un camino. Es la sensación que tenemos. Bueno, sí que es cierto que compartimos usuarios, pues en Asperger y con nosotros, en Ansaki con nosotros, sí que lo hacemos. Igual no es la gran mayoría, pero sí que hay esos casos y existe. Y entiendo que si a nivel geográfico no tienes esa posibilidad, porque estamos hablando, cerca están Coruña, Sac Santiago, nosotros Coruña tenemos más facilidades quizás que en otras provincias. Eso Luego sí que puede es ser. cierto que a veces hay como muchos focos que atender, ¿no? Entonces, el incidir en dos a veces no es que sea incompatible, pero puede ser saturar al chico en sí con el que hay que trabajar. Entonces, yo creo que a veces, no sé si alguna vez se os dio, ¿no? Hablar de profesionales de asociaciones y saber un poco qué priorizar y dejar objetivos para más adelante. Lo digo por tu sensación de, parece que dejamos un poco de un lado una y vamos a otra, que seguramente pueda tener que ver con esto. Y ahora sí. Perdón. Puedo, rápido. ¿Cuánto decides? Bueno, venga. Dios va. mío, son tres. No, es fácil de contestar, ¿eh? Bueno, vamos a quitar tiempo del descanso. No hay descanso, perdón. El programa no hay Nada, descanso. pasamos esta parte que total ya hablamos un poco. Encima. Pues no hacemos cierre. Cuando aparece una estereotipia que a lo largo de los días empieza a ser muy compulsiva, eso indica altos niveles de ansiedad y de estrés. Ponme ejemplo concreto, por favor, de la estereotipia. De la estereotipia, pues mi hija, vale, ahora empezó y de repente está todo el rato como que se agarra a una mesa, está en una silla, y entonces ella coge y necesita estar así todo el rato, pero puede estar 2 horas, puede estar 3. Es una forma de regulación. Yo, igual compañeros de Asperger pueden Sé funcionar que mucho se más. está autorregulando, Sí. porque sé ya mucho de ella realmente, ¿no? Pero claro, llega un punto en el que tú, como madre, te agobias, porque yo también soy PT, pero claro, tú como familiar no sirves para poder ayudarla en ese sentido, ¿no? O sea, no. Y entonces, como ahora se está volviendo tan común, sobre todo en el colegio también, pues entonces, por eso pregunto, sé que se autorregula, pero indica altos niveles de ansiedad, estrés. ¿Dónde está tu contexto? Yo, mi opinión sobre esto, cuando hay esa autorregulación, es que hay algún tipo de estímulo estresante para nosotros alrededor. Por eso esa necesidad de autorregularse. Puede ser ruido, mucho ruido visual, por así decirlo, situación incómoda. Pero si tiene esa necesidad, probablemente tenga que ver con esa parte. O sea, que yo creo que sí. Claro, o sea, me refiero, por ejemplo, en el cole puedo entender que a lo mejor tiene un momento de agobio, sé que lo de ir al colegio ella si no fuera sería feliz, pero en casa, por ejemplo, no tiene ruido. Y ahora mismo es donde ella es su lugar seguro, digamos, vale, en el que puede hacerlo. Porque en el cole dices que mis compañeros, mamá, me preguntan por qué lo hago, ¿no? Yo le digo, bueno, pues no pasa nada, tú dile que, bueno, pues que estás nerviosa y que lo necesitas hacer, pues que me da vergüenza, ¿no? Entonces, me imagino que todo lo que ella se cohíbe en el colegio, pues en casa llega y es su lugar seguro, obviamente. Es una hipótesis posible, bastante posible. De hecho, ese lugar seguro que es casa es donde sacamos el estrés que no podemos sacar en otros contextos. A nosotros en las discapacidades nos pasa un montón, ¿eh? Que hacen un papelón en el cole increíble. Estoicos, ¿no? Contenidos en la casa y Tercera Guerra Mundial, ¿eh? A ver, es que ella, por ejemplo, en este caso está diagnosticada de altas capacidades con un posible TDAH, ¿no? Entonces, es así todo un poco... ¿Puedo hacer una? Tú dirás. Es que como yo miro, normalmente aquí hay alguien de la organización que te dice algo. Entonces aquí, como la organización es...
Es que organizamos TDAH de capacidad de la organización igual. Espera, hablo Pina, es la última. Venga. No sé si podemos, digo, para dejarle su tiempo a Asper, hablar un poquito de la última parte de cierre. ¿Está bien? Sí, vale, pues ya está, ya se me tengo la ansiedad. Vale. Las pantallas y el TDAH. Digo esto porque ya sabemos que son malas y tal, pero siempre que voy a la consulta con los niños, lo primero que dice la psiquiatra, además es una pregunta recurrente, es: estos niños usan mucho las pantallas, la primera vez. A continuación dice: hay evidencias científicas que ya sabemos que son malas hasta para los adultos y tal. Entonces digo, son mucho más perjudiciales para los niños que tienen TDAH que para los niños que no lo tienen. Y si es verdad, si me vas a decir que sí, digo, ¿y eso cómo se enfoca en el colegio? Porque ahora teniendo hacer esto. Vale, mira, nos chivan desde organización que de col y pantalla se va a hablar en la mesa redonda justo de después. O sea que por ahí lo dejamos. ¿Sí? Ahora, la otra cosa es, los TDAH, a nivel cerebral tenemos menos dopamina, ¿vale? Nos llega menos dopamina. Entonces eso nos afecta a la motivación y a la atención. ¿Qué nos dan las pantallas? Dopamina, porque la dopamina son refuerzos. Entonces al final es algo rápido que te permite sentirte bien. Por eso quizás una mayor recurrencia a la utilización de esto, ¿vale? ¿Por qué? Por tener reforzadores que igual no tienes fuera o en otro lugar. ¿Y son más perjudiciales que para el resto de los niños? Yo diría que son igual de perjudiciales para todo el mundo. Otra cosa es que yo lo busque porque tengo deficiencia de dopamina y de ese modo la consigo rápido. O sea, que parezca que te produce como más dependencia. No es como el que come chocolate. Pero parezca, no digo que no sea. Claro, al final es tú buscas sentirte bien y eso te permite sentirte bien y puedes acceder a él. Si se comiera 8 tabletas de chocolate tendría bronquiza. Claro, ya no es tanto la pantalla en sí, sino lo que puede interferir ese uso de las pantallas que nos pasa a todos, yo creo. Muchas gracias. Y ahora sí, rápido. Entonces, los muchos niños con TDAH ven afectada su autoestima, ¿verdadero o falso? ¿Verdad o mentira? No nos vamos a meter demasiado. No tenemos mucho que explicar aquí. Entonces tenemos por ahí un papel. ¿Y nos vamos con un papel? Sí, para cerrar, venga. Y así lo vemos a... Vale, pasado. Sí. Vale, bueno, una cosa, antes de marcharnos, porque Belén y yo hemos contado aquí cosas y todo, pero sois mucha gente, algunos os conocemos y a otros no. Entonces, a lo largo de los años que llevamos haciendo estas cosas, intervenciones en coles, en aulas y todo eso, hemos desarrollado un método increíblemente sofisticado para poder tener mucha información de vosotros y vosotras en muy poquito tiempo. Eso sí es complicado. Entonces, yo no sé si estarán totalmente capacitados 2 horas para hacerlo. Vamos a hacer una prueba. Por favor, que levanten la mano aquellos que alguna vez en su vida hayan comido lentejas. Hombre. Vale, venga, se entiende cómo funciona. Perfecto, Belén nos va a hacer unas preguntas que las traemos escritas, porque si no las leéis y no nos escucháis. Entonces, si lo habéis cumplido, por favor, levantad la mano y la volvéis a bajar. Venga, vamos. ¿Alguna vez te ha contestado mal tu pareja o alguien de tu familia? ¿Alguna vez has tenido menos paciencia en casa por haber tenido un día duro en el trabajo? ¿Alguna vez te has encontrado con alguna tarea que tenías que hacer y no la habías planificado? ¿Tienes días con mucha energía y otros días con menos? ¿Alguna vez te encontraste con algo que te costó mucho aprender o dominar? ¿Comenzaste alguna actividad y acabaste abandonándola? Sí. ¿Has dejado algo que tenías que hacer para última hora? Sí. ¿Has olvidado o confundido la hora o el día de una cita o reunión? ¿Alguna vez has contestado sin saber lo que te estaban diciendo? ¿Alguna vez os han dicho cosas bonitas? ¿A qué mola? Sí. Bien, queríamos acabar con esto y conocer cosas más sobre vosotros por lo siguiente. Al final, cuando hacemos esto y buscamos un momento de risa y que levantéis la mano y que os volváis a activar, lo que hemos hecho un poco ha sido coger criterios diagnósticos, llevarlos al día a día, ¿no? A la vida de cualquiera. Y aquí siempre sucede que la gran mayoría de las personas levantan la mano todo el rato. Y aquí queremos diferenciar entre es habitual que a todos nos suceda esto, de vez en cuando, con un contexto o un par de veces al día. Pero cuando estas cosas nos suceden todos los días, en diferentes ámbitos, es ir cargando esta mochila de piedras y escollos, que cada vez pesa más y van dañando esa autoestima. Cuando yo salgo de casa con un Cristo montado ya, porque si la medicación, el vestirme, llego tarde, el estrés, llego al cole, no tengo los deberes, bronca en el cole, castigado sin recreo,
llego a casa, cuento que tengo examen que me había olvidado, entonces no puedo ir a actividades. Esto se va cargando y se va cargando. Entonces creemos que es un momento importante ponerlo en valor. Pensad en esas 11 funciones ejecutivas que dijimos al comienzo y que nos dificultan enormemente cada cosa de las que tenemos que hacer. En nuestra mano, como padres, como docentes, como familias, como profesionales, está el tratar de vaciar, dejarles su vía de escape para que puedan vaciar cada día un poco esta mochila. Igual no entera, pero sí quitar un par de kilos. Porque eso les va a permitir vivir más felices. Así que queríamos terminar con dos cosas. Primero diciendo una frase del gran Eduardo Galeano, que dice que mucha gente pequeña, en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Gracias por ayudarnos a cambiar el mundo en un sitio en el que no esperábamos quizás tener tanta gente y tanta respuesta como hay al final. Y por querer para vuestros hijos, y como decimos al principio, y para vuestros nietos, cambiar cosas para que esta mochila no llegue tan cargada al final. No nos queremos ir de bajón. Así que vamos a hacer una cosa. Yo creo que están por la labor. Somos medio jebochos, Belén y yo, ¿vale? Entonces, queremos que mostréis ahora la actitud que habéis tenido durante toda la charla y esto quede reflejado para que cuando en 2034 volvamos a decir, oye, voy a hacer una jornada de esto, podamos recobrar la foto de 10 años antes y ver cómo hemos envejecido. Así que, mirad, os voy a pedir que os pongáis en pie con vuestra mayor actitud de concierto de rock. Así está, sacando cuernos y vamos a... Desde aquí. Vale, a ver, no nos liemos, la cámara buena es la mía. Vale, vamos ahí, actitud. Bien, muchas gracias, ha sido un placer.